cantan el bullerengue, o si es solamente, o si no cambian nada. Digamos que estéticamente hemos visto que como que las discografías también le meten mucha como teoría a la música para pues hacer que clasifique también como en esas concursos. Pero, bueno, premios. Pero pues como también es muy como desde la ignorancia porque no entendemos muy bien eso y como pues eso es como más o menos lo que te venimos a preguntar. Pues yo creo que se podría hablar de diferentes momentos históricos. Hoy, como se conoce el bullerengue, yo siento que ya es una construcción cultural del siglo XX. Porque cuando tú hablas con los mayores, los que quedan, los relatos de el cómo se daba el bullerengue, el por qué se daba, eran otros. No habían festivales, no habían Grammys, ni nada, no habían discos menos, no había luz. Claro. Entonces las dinámicas eran otras. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención que al parecer, pues todo lo que les voy a contar es como a partir de las indagaciones que yo he hecho. Y mi mirada siempre ha sido, me ha llamado mucho la atención mirar al pasado, cómo era lo más atrás, digamos, que me pudieran dar cuenta. Y entonces lo que yo siento que un poco eran esas dinámicas de ese pasado, estoy hablando finales del siglo, bueno, 1900, digamos, 1900 ya pasando al 2000. Pues la gente se encontraba para hacer bullerengue porque hacían un sancocho, entonces recorrían el pueblo buscando ayuda para hacer el sancocho, los ingredientes, pero también el traguito para más tarde. Y el sancocho lo hacían afuera en la calle. Y ahí iba todo el mundo, ahí cantaban, bailaban. Lo que tenían puesto era, pues a veces coincidía como con el día de fiesta o de feria o de mercado, sino de trabajo, en donde la gente a veces se pone la pinta. Hay abuelos y abuelas que todavía el domingo o el sábado se visten elegantes para la misa, o bueno, esas eran como las prácticas que tenía la gente. También cuentan que se daba, bueno, igual el bullerengue es en un territorio muy amplio que abarca diferentes culturas. Entonces, por ejemplo, hablan de Palenque, ya en la zona de como hacia el canal del Dique y Palenque. Creo que ya es momento entonces, porque ya te estás metiendo como más en el tema de que empecemos pues como a grabar y ese tipo de cosas, porque pues, yo ya empecé, pero igual primero te queríamos decir si estaba bien que te grabáramos. Sí, perdón. Porque pensé que estábamos como también empezando el tema y eso, pero ya, perdón. Entonces esto, por ejemplo, en un rol más festivo, por decirlo de alguna manera, de toda la comunidad en general. Pero lo que se cuenta de Palenque de San Basilio, que pues tiene todo un acervo, bueno, ya no, pero en esa época era más marcado toda esa tradición que traían del África. Entonces su organización social era diferente. Entonces hablan de los cuagros, que eran organizaciones sociales que se distinguían por algunos roles en la sociedad. Entonces habían grupos de solo mujeres mayores, por ejemplo, que sabían de hierbas, eran parteras, que sabían cantos, rezos, bueno, etc. Había uno de solo hombres. Aquí solo les estoy hablando como lo relacionado con el bullerengue, pues porque había muchas otras cosas. El de hombres era el de los que sabían tocar tambor para lo festivo, pero también para lo ritual, pero también para la guerra, pero también, o sea, eran los que sabían qué toques se hacían para comunicarse con el otro pueblo, eran los que sabían de eso. Y bueno, habían más cuagros. La cosa es que lo que se cuenta de estos palenques es que cuando alguien moría, por ejemplo, entonces se convocaban ciertos cuagros, entre ellos el de mujeres, que se le llamaban las ambulancias alegres, de ahí salen las alegres ambulancias, que eran las encargadas de preparar el muerto, de cantarle, porque según la tradición tocaba ayudarle al muerto a ir al mundo de los muertos, o si no jodía a todo el mundo, se quedaba en la tierra. Y solo ellas sabían cuáles eran esos cantos para hablar con Luango, con los seres del otro lado para que vinieran. Y los hombres del cuagro Batata, por eso viene el nombre de Batata, eran los que sabían qué toques
eran los que servían para abrir esa puerta al otro mundo. Entonces, un cuagro con el otro conjuntamente ayudaban a que se diera eso en la comunidad, no solamente por el muerto. Claro, al mismo tiempo la esposa o la familia hacía la comida, se jugaba, cuentan mucho que se pilaba, se apisonaba el piso en algunas regiones del Caribe. Eso era asociado al ritual de muerto. De hecho, hay un bullerengue que no solamente, perdón, él es muy confianzudo. Tranquila. Hay un bullerengue que no, es una tonada de bullerengue que no solo se canta en bullerengue, sino también en tambora, en guacherna, que es apilar el arroz. Y lo que dicen es que antiguamente cuando apisonaban se cantaba eso, o sea, tenía una connotación ritual. Hoy día, bueno, ya no, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, cuando se daba ese acontecimiento ritual, que se le llamaba baile de muerto, pues porque se cantaba, se bailaba, había unos toques, había un ritual, había unas características durante el día, durante la noche para que se diera. En algún momento hacía presencia el bullerengue. Aquí también siento que hace un tiempo se ha venido desfigurando el concepto y se cree que el umbalú, que es baile de muerto, traducido, digamos, al palenquero, es bullerengue, pero no es lo mismo, sino que dentro del ritual, hagan de cuenta en diciembre, hay gente que en diciembre tiene la costumbre de escuchar unas canciones, la de las 12 campanas, bueno, no sé, como que tiene esa tradición, pero dentro de eso también se puede escuchar salsa, se puede escuchar villancicos. Entonces igual en ese baile de muertos se hacía el umbalú, pero a veces se tocaba bullerengue, a veces se tocaba otra cosa que le llamaban casimba. De eso habla esta señora que hizo Yurupari, y se me olvidó el nombre. Triana, Gloria Triana, habla de eso, de la casimba. Ella tiene un artículo muy pequeñito que habla de eso. Entonces, bueno, por ejemplo aquí el bullerengue tiene otro uso, pero también habían solo cantos, o sea, las mujeres que cantaban muchas cosas también cantaban tonadas de bullerengue. Entonces, bueno, ese era como otro pretexto social de hacer bullerengue. No habían, como digo, no habían festivales, claro que habían figuras reconocidas, porque se sabía que la vieja que vivía allá al otro lado del río, cuando había fiestas o cantaba sabroso, pero el señor de allá cuando bailaba, y la de aquí que sé yo, que tocaba tambor, o sea, se sabía de eso, pero no por festivales, no por nada de eso, sino porque también se daban encuentros. Eso sí cuentan mucho, hay historias de cantadoras que nacieron en un lado y terminaron en otro, por todos esos recorridos que hacían. Que confianzudo. Cuidado, te maltrata, que a veces no se ríe. Porque en esas parrandas ellas seguían el camino, pues seguían parrandeando. De eso, por ejemplo, hablan de la señora Martina Balseiro Blanco, que nació en María la Baja, Bolívar, y llegó hasta Necoclí, hasta Turbo, Antioquia. Ella murió en Turbo. Bueno, dicen, lo que cuenta ese libro, de hecho, la de Minsky, es que ella iba en busca de su padre, pero con todo y eso era bullerenguera, o sea, también como que hacía esos recorridos. Otra historia, por ejemplo, es la de Telvina Maldonado, que se volvió conocida, pero pues es un ejemplo de lo que hacían esas mujeres. Ella nació en Santa Ana, Bolívar también, era al frente de Cartagena, y terminó llegando hasta Arboletes, Antioquia. Allá aprendió de una mujer muy, muy mayor, bullerenguera, y luego vuelve a Cartagena y ahí es donde como que se da a conocer, pero ella viajó por muchos lados también. Entonces también eso como que a uno le da idea, esto sí no lo han dicho tanto, pero uno podría concluir que sobre todo son historias de mujeres que estaban para un lado y para el otro, que tal vez el bullerengue y tal vez otras manifestaciones danzarias y musicales, todas estas son cantadoras, ¿no?, de las que he hablado, hacía que por sus dinámicas la gente recorriera, no tenía como una barrera, unas fronteras. En cambio, bueno, lo que van contando es que llega la luz a los pueblos, pues porque una de las historias que se cuentan en muchas culturas es que como no había luz, en la noche la gente contaba historias,
o se ponía a tocar, ronquear su guitarra, su cuatro, en el caso del Caribe a tocar, y eran los momentos en donde había presencia de diferentes generaciones y ahí podían aprender, ¿cierto? Cuando llega la luz las cosas cambian, porque entonces ya está la radio, ya está la televisión, sobre todo la radio, ¿no? En estos pueblos es sobre todo la radio. No se acuestan temprano para salir a trabajar muy temprano, sino que eso cambia. Y además cambia porque empiezan a escuchar música que llega de otro lugar, de otros lugares, entonces empiezan a cantar melodías, digamos, generales, que son de la radio, que cantan ahora muchos, y eso cambia también los repertorios y cambia pues el rol que estaba cumpliendo el bullerengue. Aparecen, bueno, ahí ya se atraviesa lo de todo el tiempo ha estado atravesado el conflicto, ¿no? Porque cuando hablamos de los palenques, pues, ¿qué eran los palenques? Cuando hablamos también de esto, bueno, eso es otra cosa que pasa, estos recorridos de los que hablé, no solamente eran por fiesta y esto, sino la gente necesitaba salir a buscar sustento. Entonces se dice que la ruta comercial cambia, entonces la gente tiene que cambiar de lugar de trabajo, se enamora, en el trabajo se enamora de otra persona y se queda allá. Esto también hizo que las dinámicas de la gente cambiaran y que recorrieran, y eso también hace parte de pronto no es a través de un arma, pero sí hace que las condiciones sociales de la gente por necesidad tengan que salir del lugar donde están. Por ejemplo, si es el tambolero de un lugar y que se fue, pues ya no se hace, no hay quien toque. ¿Sí? Entonces eso también transforma lo que se hace. O también que llega alguien de otro lugar y lo acogen en ese mismo bullerengue, en ese mismo grupo. Cuenta otras historias, baila de otra manera, bueno. Entonces estaba diciendo lo de la luz. También el conflicto hace que, bueno, hay una cosa importante, y es que se cree que el bullerengue es comunitario, por decirlo de alguna manera, como que todos y todas hacemos bullerengue y somos felices, desde los niñitos hasta los abuelos. Y yo creo que antiguamente no era así, sino era una cosa más de viejos, porque es muy reiterado como en la generación intermedia. Los abuelos, los viejos lo que dicen es, la mayoría de sus relatos ellos no aprendieron porque se los enseñaran, porque el papá o la mamá le dijo, venga mijo, yo le enseño a cantar o tocar, no, nunca, ni una casa de la cultura, no, eso no existía, sino que o fue a la fuerza o lo hicieron a escondidas. Entonces, por ejemplo, Milce Pacheco, que es tambolero de San Juan de Urabá, Antioquia, él dice que a él no le gustaba eso, sino que el grupo donde cantaba su mamá, que era la matrona, como la jefa del bullerengue, a veces los que tocaban, que eran como dos tamboleros, aquí sí no estoy hablando de San Juan, sino era un corregimiento que se llama Uberos, a veces tomaban mucho, les tocaba ir a trabajar, lo que estaba diciendo, y no estaban, y ellos querían tocar, o había un bautizo, había un matrimonio y querían ir a tocar y no había quien, y la mamá, no la mamá, otra de las mujeres del bullerengue, como que lo llevaba a que a veces viera tocar al otro tambolero y aprendiera. Y él decía que le daban ron, o sea, era un niño, pero como que tenían esas maneras y que a él no le gustaba y que no le gustaba y no le gustaba, pero después de tanto él empezó a escaparse, a ir a chismosear cómo era, y así empezó a aprender hasta que ya no hubo tambolero mayor, o sea, se murieron. No había esa descendencia, por lo que les quiero decir, y es que no era una práctica de jóvenes, por ejemplo, ni de niños menos, eso era de viejos. Y ahí es donde él empieza a tocar, claro, él ya está más grande. Por ejemplo, doña Eustiquia dice lo mismo. La señora Sabina Escudero de Turbo, Antioquia, ella murió, decía lo mismo, que a ellos no les permitían ir a ver, que los mandaban a dormir, ellos no sabían por qué, y de pronto algunos se despertaban de los niños y les decía, los otros iban y chismoseaban entre los huequitos y no sé qué, y se daban cuenta que estaban tocando y cantando y bailando, y que sí, que ellos jugando cogían los baldes después en el día y jodían ahí un rato, pero que no les permitían, no era. Y así hay muchos relatos. Entonces lo que uno piensa era una cosa de viejos,
más allá de que era ritual, que era secreto, era una cosa de mayores. Por lo tanto, mi hipótesis es que cuando se atraviesa el conflicto armado tan fuerte, muchos hombres mueren, no hubo una generación que lo continuara. Por eso en muchas partes no se habló ya de más de bullerengue, hace 15 años. En algunos lugares donde todavía habían abuelos, pero muchísimos en donde se narraba que era fuerte el bullerengue, no había nadie. Y los jóvenes no tenían ni idea a quién pegarse. Ya hablando un poco más para acá, bueno, lo que estaba asociado a lo del conflicto armado es que los festivales en Colombia, los festivales folclóricos surgen por el conflicto armado, porque fue una jugada política del gobierno de la época, porque Colombia estaba en la inmunda y ellos necesitaban, estaba en la inmunda, pero también estaba en esa configuración de ser un estado-nación, y para hacer eso pues tenemos que saber qué somos. No somos españoles, no somos indios, no somos negros, somos criollos, escuchamos cumbia, bailamos, bambuco, pasillo, comemos tal cosa, nos vestimos con ruana o con sí, se empezaba a generar esa identidad nacional. Pero para poder generarla, como había tanto conflicto, se necesitaba, con el pretexto de la fiesta, comenzar a atraer a la gente, atraerla a tomar, comer, bailar, lo que siempre ha visto el Estado como música, como danza, y es que es entretenimiento. Entonces empiezan a crear los festivales folclóricos. Eso lo que hace es que estandariza las prácticas. Entonces en el caso del bambuco, que era la época, porque éramos de los Andes, entonces esa era nuestra música nacional, no sé qué, ya después viene el auge de lo caribe y por eso pasa a ser la cumbia. Entonces se estandariza cuál es el vestido de la cumbia, cuál es la cumbia, la pollera colorada, cómo se baila, es este paso y se suben los brazos y no sé qué. Eso es lo que determinan los festivales, porque estandarizan cómo es la cumbia, nuestra cumbia identitaria, cómo es el bambuco, etc. Entonces, claro, ya estoy hablando mucho más para acá, ¿no? Los festivales, el festival más viejo de bullerengue es en Puerto Escondido, Córdoba, y tiene 35, 40 años. Es viejo para ser en esa región. Entonces los festivales empiezan a construir esas leyendas del bullerengue, ¿sí? Entonces se viste así, se baila así, se canta así, no sé qué. Eso hace que la gente tenga un propósito, digamos, de encontrarse, porque como lo dije antes, siempre ha sido el encuentro, sea de mayores o de lo que sea, pero es el encuentro de la comunidad. Y a pesar de que los festivales son concursos, son competencias, o sea, la gente no va solo porque hay tan chévere vernos, sino que desafortunadamente los festivales han acostumbrado a la gente a que vaya a ganarse la plata para devolverse, además muchas veces, que no tienen con qué. Hay una particularidad en el bullerengue, y es que a pesar de eso, y a pesar de que toda la politiquería está súper en la costa, está mezclado el paramilitarismo, el narcotráfico, la politiquería en las gobernaciones, en las alcaldías, pues aquí mucho más, ellos controlan todo. Pese a eso, la gente, siento yo, encontró en los festivales ese pretexto para poder encontrarse, porque hay zonas que son, en algunos momentos son impenetrables. O sea, tú no tienes por qué ir allá, te empiezan a preguntar, pero ¿y usted qué hace aquí? ¿Por qué se está demorando tanto? Luego, porque me pasó, porque le ha pasado a varios. Entonces es como la tregua, de alguna manera, para que tanto extranjeros como propios puedan llegar, así sean bullerengueros. Es lo que yo creo, es como mi hipótesis. Eso hace que así ganen o no ganen, la gente vaya, haga todo el esfuerzo para ir a encontrarse. Y claro, eso empieza a generar otras características del hacer bullerengue. La tarima,
que tiene sus características, lo que dije, ya estandarizado, que tocan, que cantan, cuánto se demoran, cómo se mueven, qué se visten, no sé, las reinas además, porque son reinados, que están supeditados a lo que digo de todo este juego politiquero, porque los jurados, eso es un rollo, los jurados les pagan para que gane no sé quién cita, claro. eso es que cuando dicen el veredicto muchas veces se tienen, si es que no lo dicen como tocaba, tienen que salir antes, o sea, y la gente que se monta ahí sabe todo eso, y no está de acuerdo, pero es re loco. Entonces, bueno, la dinámica de la tarima, ¿no? Lo que significa eso. Que valga decir el Estado, porque es el que se supone son las alcaldías las que auspician los festivales, o sea, se supone es público. Lo único que brindan es quedada, o sea, abren las puertas de los colegios, no más, en esos colegios normalmente, en esos municipios normalmente no hay acueducto. En esos municipios normalmente no hay nada, pero bueno, el punto es que les abren las puertas de los colegios, la gente con colchonetas a lo que sea se adapta, les dan, se supone, las 3 comidas y ya, eso es lo único que le brindan el festival a los grupos. Y tiene una duración de entre 3 a 5 días, en donde pasan muchas cosas, está lo de las balleneras de las reinas, pero también hay un desfile de todas las delegaciones, pero está el concurso en la tarima. Además está lo que le llaman la caseta, que es como bien el grupo reggaetonero, los corridos, el vallenatero. Por la noche cobran la entrada para que el pueblo se divierta. Sí, hay de todo, ¿no? Entonces es una dinámica y ahí se da bullerengue. Pero cuando la gente se baja de tarima, se va a hacer rueda por otros lados. O sea, se va a comer y sí, o a descansar y de pronto alguien empieza a tocar y se vuelve a formar. No dentro de festivales, eso no se concursa. Y entonces ahí es donde yo siento se da otra dinámica que ha sido la que ha transformado el bullerengue que creo hoy conocemos, o sea, el que lo ha configurado. Y es ese encuentro que han tenido los de afuera, el de la academia, la cachaca, porque así nos dicen, o el paisa, también el ámbito comercial, con los y las bullerengueras de la tradición. Pero también las otras generaciones que no tuvieron viejos en sus pueblos que les enseñaran bullerengue, sino ha sido YouTube, han sido las tarimas, han sido esos encuentros, o sea, es gente del mismo territorio que quiere hacer bullerengue, y la manera de aprenderlo es ahí. En las ruedas. En las y ruedas. en los festivales. Sí, entonces la manera de transmisión cambió, es otra. Sí. ¿Y por qué digo esto del bullerengue del siglo XXI, digamos? Y es porque ahí es donde se ha grabado y ha salido a la luz algunos investigadores o no investigadores, discos, pero ahí también, por ejemplo, esto es otra manera de aprender que obviamente no se hacía antes. Sí, para nosotros es normal, pero hablar con una persona de 50 años para atrás, o sea, que tú aprendas con un aparato que graba, o que graba aquí, o que tú estés bailando, o tomando ron y que esté ahí alguien, genera otras cosas. Habían gentes que no les gustaba eso, se molestaban y hacían su bullerengue aparte, o sea, eran ruedas que solo iban los que sabían. Y entonces eso también formó guetos de quienes se armaban sus ruedas. Había otra gente que sí, que tranquilamente se dejaba grabar. Ahí hago un paréntesis y es algo que lo que estabas diciendo de las grabaciones del Grammy. Hace unos años, bueno, discográficamente hablando, el bullerengue apareció en el 30, cuando se da el boom de la grabación, con el EPs y todo eso. Lo que pasa es que no salió con el nombre de bullerengue. Sí, la categoría aún no existía. Sino salió con con otros nombres, pero si hoy uno se pone a hacer un análisis y un estudio, eran mujeres de la región que cantaban eso y otras cosas, como Emilia Herrera, como... se me olvidaron los otros nombres. Eran mujeres que llevaban el festival al Carnaval de Barranquilla y las grababan claro, ya con bajo y otras cosas, pero sus tonadas eran de eso. Por eso digo, no se decía que era bullerengue, sino era puya o no sé qué, o si es más. Entonces, grabaciones desde esa época hay de bullerengue. Después empiezan a haber grabaciones, las más viejas que hay, ya como bullerengue, son Petrona Martínez y Totó.
En el ámbito comercial estoy hablando, ¿no? Petrona la grabaron cuando aquí nadie tenía ni idea quién era Petrona, y eso fue en Francia, una francesa, una colombo francesa. De hecho es una grabación muy interesante porque hay parte de su trabajo de campo, entonces no es solamente el producto comercial, sino como decías, hay una indagación, una investigación para llegar a eso. De eso hay también un documental. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, ahí ella habla de cuando su mamá y algunas mujeres se reunían a hacer bullerengue solitas, no había nombres. Y bueno, habla de otras cosas ahí. La otra es Totó, pues que es totalmente comercial. Totó, esas grabaciones surgen de trabajos antropológicos y sociológicos que hicieron otros y que ella, por el estatus que tenía, logró acceder a ciertas grabaciones o viajar a conocer a estos mayores. Estas grabaciones fueron hechas, bueno, es que ahí todo se une. Esto que decía de Palenque es que llama mucho la atención antropológicamente ir a investigar esos negritos. Entonces es lo que más había. Y como ellos hacían bullerengue, eso atrajo esta lógica nacionalista de la que les estaba hablando de los festivos, de lo folclórico. Entonces llegan investigadores extranjeros que necesitan una especie de traductor o guía que los ayude a entrar a las comunidades para grabar. Es el caso de Liz, que se ayuda de los hermanos Zapata, Delia Zapata y se me olvidó el nombre del otro, Manuela Zapata Olivella, para entrar y grabar. Como ellos hablaban inglés, pues les decía, uno escucha las grabaciones y decía, ¿usted cómo se llama? Pues lo dice en inglés, y el otro le dice, ¿que usted cómo se llama? No, que Manuel no sé qué. ¿Y usted qué toca? Yo toco lo que a mí me gusta, no sé qué, no le ponían nombre, no decían esto es bullerengue o esto es... Eso es una cosa que tenemos es los académicos, la necesidad de enunciar, de Clasificar. Categorizar también. Pero ¿de quién aprendió? Hombre, yo solo tengo de sangre, lo que dice que de sangre, o sea, ahí empiezan a ver todas esas traducciones. A esos encuentros, como Gloria Triana, que les digo que fue indagó, igual Nina Friedman, fueron indagaron a Palenque, en esos viajes pues convocan a los Zapata después se dan cuenta que hay muchos músicos, porque les interesaban más los músicos, muchos músicos de tradición que podían convocar para hacer esa gran compañía de danza y música que enarbolara esos sentires nacionales. Y entonces de ahí empiezan a reconocer ciertos músicos de gaita, como los gaiteros de San Jacinto, del Pacífico Sur, como marimberos, o del norte, pues por ejemplo como los hermanos Torres, que eran los abuelos de Gualajo, como bueno, empiezan a diferenciar ciertos músicos. Ella sale y gira a Francia, bueno, lleva todo este combo, y eso es lo que hace que en Francia, en todos estos lugares, digan, uy, allá existe esto, vamos a indagar. ¿Sí? Entonces como que abre esa puerta. Entonces Totó es una evidencia de eso, de ese mercado que quiere mostrar que hay música tradicional pero con sus transformaciones. Ella no lo presenta, de hecho ella no es bullerenguera, ella es de otra zona, de otro carácter cultural. Pero bueno, esas son las primeras grabaciones que hay. Igual cuando Petrona la graban, no era con esas intenciones de Grammy ni nada de eso, simplemente se nota que era más un trabajo de campo. Pero con todo y esto, volviendo entonces un poco más para acá, las fuentes que tenían los jóvenes para poder aprender, pues eran esas, porque YouTube todavía no era tan... era lo que veían en festivales y era lo que habían en las ruedas. Y de ahí empiezan a salir otras grabaciones que tienen otras lógicas, pero grabaciones para aprender, no para aprender. Entonces de ahí empiezan a salir versiones, los jóvenes empiezan a aprender de manera general, puede que tú seas de San Juan y tú seas de Turbo, no se reconoce eso, no se diferencia, sino simplemente se absorbe todo lo que yo tengo de información. Y los cachacos son algo muy importante porque como hacia el 2003, más o menos 2002-2003, a partir de estas indagaciones, estas pocas referencias que hay, llega un grupo bogotano a participar al festival
y causa estremecimiento, porque son un resto de cachacos cantando canciones que los abuelos reconocían, o los jóvenes no, obviamente, y que como que llamaba la atención porque no era cualquier cachaco. Además porque empezaron a llegar cachacos, las primeras, estoy hablando de Puerto Escondido, que es el principal festival. Los primeros cachacos que llegan allá a participar, a concursar, son mujeres, es un grupo de mujeres, la bogotana. Claro, eso era también otro choque cultural, solo viejas tocando bullerengue, que ahí podríamos hablar de otra cosa que es lo de género. Bueno, pero yo estaba hablando era de Leonardo Gómez, de Alecumá. Él llega con una mujer que acaba de indagar con él, que está empezando, que se llama Diana Hernández. Ellos hacen toda una travesía por algunos, o sea, ahí en esos viajes se enteran de esas mujeres mayores que todavía cantan y van y las buscan, como 3 o 4, y en esas búsquedas grabaron todo, y de pronto sale un disco, y el disco va y participa en la Gaviota en Chile. ¿Cómo se llama ese festival? Bueno, es un gran festival a nivel mundial, y lo gana la Gaviota de Plata. Por supuesto, estas son otros insumos ya que la gente puede acceder, podía meterse a internet, igual eso se difundió totalmente. Estoy hablando de María Mulata. Hubo todo una discusión que generamos los cachacos, porque habían unos que decían, no, pero es que con esto el bullerengue se dio a conocer. De hecho, ese fue el tema del foro de esa vez. Bueno, porque en los festivales también hay foro, le llaman foro, pero eso no es un foro. Es como un lugar en donde hablan de algo, bueno, pasan muchas cosas, pero no es un foro. El punto es que se habló de eso, pues porque era innegable, la Gaviota, además porque hacía poco había muerto la señora Zapata, se me olvidó el apellido, Eloísa Garcés había muerto y ya había sido grabada ahí. Y otras de las discusiones que se daban es que ellas no les pagaron nada. Entonces, que como así, que fueron y se ganaron un Grammy, pues porque todavía no siendo una Gaviota de Plata, con las tonadas de estas mujeres, y que ella murió de enfermedad. Sí, se empiezan a dar todas estas cosas, pero también estaban los que decían, no, es que así se dio a conocer el bullerengue, se internacionalizó, y bueno, etcétera. Esa discusión la dieron sobre todo gente de La Rueda, que es una agrupación bogotana de bullerengue, que hace años ha ido a campo, ha cantado, ha participado, ha estado dentro de esas dinámicas. Eso hizo que desde esa vez muchos estuvieran negados a que los grabaran, a que los visitaran, Otros no, otros creían que era la oportunidad de darse a conocer. Entonces esto genera otra dinámica en el bullerengue. Otra cosa que es influencia de lo de afuera, es que estas ruedas que les digo que se dan aparte de la tarima, en algunos años que ya no habían abuelitos casi, pues que salieran a hacer bullerengue a las ruedas, que eso de las ruedas ya no se daba, o tal vez eso no existía, eso no lo sé, tocaría hablar con gente de La Rueda, que fueron los que iniciaron eso. Son estas cachacas y estos cachacos que después de tarima van y buscan a los mayores, les hablan, les conversan, les llevan roncito, les tocan, les cantan y empiezan como a mover las cosas para que se empiecen a dar las ruedas. Por lo tanto, bueno, esto sería chévere que se lo preguntaran yo no lo he hecho realmente, que se lo preguntaran a gente de la Bogotana, a gente de La Rueda, Urián Sarmiento, Sebastián Rojas. Ellos viajaron antes que yo, entonces yo de eso no sé, pero es como el imaginario que tengo. Ellos contribuyeron mucho a que se dieran esas ruedas nuevamente, porque los jóvenes de la época que hacían bullerengue eran los cachacos. Okay. No habían muchos jóvenes. Por el Puerto Escondido, que es el principal festival, allá no había grupo, no habían grupos, porque los mayores solo quedan 3. Ellos hacen bullerengue pero están relegados, y no habían jóvenes que hicieran nada de eso, eran los cachacos. Y entonces así empezaron como a integrar y a llamar la atención. A partir de los festivales también se genera otra categoría, que es la infantil, que si nos fijamos también cambia la lógica.
bullerengue hecho por niños de lo que les conté antes, ¿no? Uno diría ahorita no, pero es que es el futuro, y bueno. Genera entonces la categoría infantil. Eso hace que además el ministerio auspicia a las escuelas, las casas de la cultura y las escuelas municipales, en donde se enseñe, sobre todo a quién, pues a los niños. ¿Y quiénes les enseñan? Ya los abuelos, ¿no? Además porque ellos no están acostumbrados. Emilsen a ustedes, si van y lo visitan, él les charla, les toca, él es muy abierto, pero muchos mayores no son así, pues porque la época era otra, y yo no me voy a sentar a enseñarle a esta peladita que sí, las lógicas eran otras. Entonces, ¿quiénes enseñan? En las casas de la cultura, los jóvenes. Los jóvenes, claro. ¿De dónde se van a pegar los jóvenes para enseñar? De YouTube, de los festivales, de los cachacos, de las grabaciones, de la gaviota, de ta. Yo siento que es ahí donde el bullerengue empieza a coger forma y a renacer. Esto no lo digo de manera idealista, porque sí se sentía. Cuando yo empecé a viajar, la primera vez que viajé fue en el 2007. Cuando yo viajé, la mujer más mayor, re viejita que se murió a los 2 años, era Martina Balseiro, la que les digo que nació en María la Baja y llegó hasta Turbo. Yo ahí me enamoré, fue de un grupo que se llama Orgullo de Antioquia, que vive en Arboletes, Antioquia, pero el grupo no es tan viejo, aunque es mayor, no son viejos. Un grupo viejo era gente que acompañaba a Martina de Turbo, el otro grupo viejo, el de Turbo de la señora Eustiquia Amaranto, y el otro grupo viejo era Palmeras de Urabá, donde estaba Eloísa Garcés, la mujer que les digo que se murió, que la grabaron y que después murió y que dijeron que estaba porque era enferma, bueno. No habían más mayores. Habían bailadores, bailadoras, tamboleros, pero pocos. Emilsen era el más viejo. Es el más viejo. Yo cuando viajo al siguiente año ya no está Martina, Eloa muere a los 2 años. Emilsen es muy interesante porque él es consciente de todo esto que les digo de las dinámicas de los festivales y está mamado que los traten mal, de que no les reconozcan lo que son, de que hagan lo que quieran con ellos, o sea, cuando quieren les ponen una reina y que tienen que bailar con esa, o sea, uno dice no. Y él una vez para hacerlo a un lado lo dejaron fuera de concurso, o sea, lo dejaron sin poder participar. Y él dijo, yo no vuelvo. Y Emilsen es toda una autoridad dentro del bullerengue, él no volvió a los festivales. Y a lo que hoy es de los viejos, ¿no? Entonces se va también él. La única que queda es Eustiquia. Eustiquia, el combo se abrió, empieza todo esto de los jóvenes que les digo de las grabaciones, abrieron el rancho aparte, hicieron otro grupo. Eustiquia hoy volvió a tocar con un tambolero viejo, pero de resto no hay más viejos. Ustedes hoy día lo que ven es que, bueno, lo que les iba a decir es que en ese momento uno decía, esto no va a morir, porque en esa época no había niños, o sea, muchos grupos de niños jóvenes, era el hijo del bullerenguero, no más, que no le interesaba, además, eso es otra característica. De hecho, yo siento que esa fue uno de los impulsos que tuve para hacer mi trabajo de grado, porque yo sentía que eso de lo que yo me había enamorado y me gustaba y no sé qué, se iba a morir, porque no había quien lo siguiera, porque nadie hablaba de esas historias, porque etcétera, etcétera. Por eso mi búsqueda de ese pasado, que nos hablaran de eso para hacer algo con eso. Pero siento que vuelvo, como recapitulando, con esas ruedas que se empiezan a generar, las grabaciones que salen, las casas de la cultura, el que los jóvenes empiecen a aprender por X o Y razón, el que a los niños también se les empiece a enseñar, empieza a dinamizar nuevamente el bullerengue. Hoy día es, bueno, por eso lo llevan al Grammy, por eso, para mí es un resultado de eso realmente, porque figuras como Totó ya no tienen de dónde explotarla, comercialmente hablando, ya no hay. Lo querían hacer con Magín Díaz y se les murió. Petrona ahorita está muy enferma. Bueno, han tratado algunos como Batata, el último Batata que quedó, pero él está por otro lugar, él está explorando sobre el jazz, sobre el funk, con músicas de tradición. Yo tengo una pregunta. ¿Son las discográficas las que intentan como aprovechar estas figuras para
para comercializarlas o...? Pues a eso ¿Quién iba. Yo está siento detrás? que Chaco, que es el que manda a Petrona al Grammy, que es los mismos que intentan con Magín Díaz, es porque se abre, después de muchos años, en los Grammys se abre una categoría como folk, como world music, Sí. porque eso no existía antes. Ujú. ¿Por qué? Porque hay toda una ebullición de manifestaciones así que están vendiendo realmente y pues hay que entrar al mercado. Sí. Claro. Entonces, ¿por qué creen que los gaiteros también? Y ese es otro rollo. Sí. Chuchita no murió rico, y bueno, ahí no me meto en el cuento, pero es lo mismo, siempre han sido las mismas historias. Como que los graban, cogen la carreta y lo mandan, y claro, porque es nuevo para ese gremio. Claro, sí, yo... Como exótico. Exótico, exacto. Entonces, eso ha hecho lo anterior que dije, siento que ha llevado a eso, a que se sienta que, por aquí hay una que canta y no sé qué. Además que también creo que los medios masivos empezaron a ver que existe el bullerengue. Se empezó a hablar de bullerengue otra vez. Se empezó entonces por esa razón a buscar más que hicieran bullerengue. Entonces por eso ahora empiezan a salir cantadoras que uno no tenía ni idea que existían. Además que las graban y ya, o sea, esta grabación que hacen Resilientes, pero no sé qué, que sí tiene todo el discurso de resiliencia y lo que sea, pero uno sabe que van hasta ese pueblo que queda en la P, le graban a esta mujer y ya, Y se desaparece. desentienden de Claro. ellos y de ellas. De hecho, al siguiente año de esa grabación, ahí sí el Festival de María la Baja llama a la viejita, la pone como el homenaje a, y uno dice, pero si ustedes sabían hace mucho que ella existía y que vive en La Inmunda, Sí. ¿por qué no le hicieron homenaje? ¿Por qué no? Y así ahí a Seferina le ha pasado. Seferina es hoy una figura que se destaca, pero la manosearon mal, porque en las casas de la cultura, porque en el mismo gremio, ellos se conocen entre ellos. Pero porque entonces desde antes los gestores, los políticos no los relevaron, no los grabaron, no hicieron registro de sus historias. Entonces yo sí creo que es una oportunidad comercial la que se ha dado hoy. Volviendo por ejemplo a las alegres ambulancias, es lo que hace Batata. Batata se le murió la mamá, que era la matrona, ella sí era la que sabía de esas cosas. Y lo que ustedes escuchan hoy es que él empieza a hacer es remix de esas grabaciones que quedaron, que de hecho no las hizo él, que quedaron de sus mayores, y con eso y con su nombre de Batata, pues hoy ya es toda una empresa, porque él tiene su empresa. Pero, ¿dónde está el cuadro Batata? Él ha trabajado por eso, no, eso ya se murió. Porque el último, el que le sigue, que es Lamparita, los dos viven acá, en Bogotá, y giran por Francia, por no sé qué, por sus demás. Ellos, si vuelven a Palenque, es raro. Y, o sea, también no es como lo malo y lo bueno, sino las dinámicas son otras. Digamos, esa tradición de Palenque, eso ya no existe, porque los batatas ya no existen. O sea, que tengan esos saberes y tal, ya no sé, tal vez hace baile de muerto, pero son otros, no los que hoy se muestran, sino pues la gente del común que necesita continuar sus costumbres. De las alegres ambulancias, tampoco ya no queda nadie, porque Graciela murió, Dolores Salinas murió, todas estas mujeres murieron. Y no hubo, o sea, ese conocimiento de esas mujeres, no sé cómo pasó generacionalmente nunca, ni siquiera con sus hijos ni nada. Pues uno diría en Batata, el que está hoy, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Y la hermana de él, ellos tendrán entre 30 y 40 años. Y claro, pues él es un buen tambolero, sabe tocar, ella canta y baila. Pero digamos que si uno dice, recogieron ese legado y están haciendo algo con eso, pues yo creería que no, porque ¿dónde está el cuadro de las alegres ambulancias que de pronto ella pudiera dirigir? No existe, y de los Batata menos. Claro, y además que es como un conocimiento ya demasiado denso para ahorita, que todo es como tan rápido y como, Sí, ya como que no el mundo conviene, hoy también es para diferente. comercializarlo tampoco le convendría como explicar todos esos conocimientos tradicionales. Sí, claro, porque su pueblo también ya cambió, ¿no?
Sí, es lo mismo que le pasa a Ustiquia, lo que les decía a esta mujer, que el parche se abrieron y ella quedó como sola, por decirlo de alguna manera, y ella es la más vieja que queda. Hace poco, ya ahorita salió una grabación, es un producto académico que lo hace una chica externa, digamos, de estas que como a uno que le gusta ir, aprender, no sé qué, ella va y aprovecha su monografía de grado y va y la graba, y ahorita salió un disco, hace meses, de Ustiquia Amaranto. Pero bueno, como que uno dice, sí, pues puede ser que con eso ella le entren algunas ganancias, pero si uno va a ver la dinámica del su bullerengue, ella ya está muy viejita. Ella ya hay muchos festivales a los que no va porque pues no puede viajar, está muy viejita. Y se supone que ellas todo el tiempo le están, eso sí, siento que es una transmisión que ha quedado, y es el heredar el canto. Ella le está enseñando a varios, no sé quién quede, esa es la otra que dicen muchas mayores. En el caso de las hijas de Loa Garcés, ellas dos son dos, y las dos viven en lugares diferentes, y las dos dicen que a las dos les dejaron, o sea, ella dice que a ella le dejaron, su mamá le dejó el bullerengue, y esta le dice, o sea, su grupo de liderar, ¿no? Pero las dos no se pueden ver, pero bueno, con todo y eso, creo que eso es lo único que sí sigue siendo tradición, traspasarlo, como la necesidad del que lleva la batuta en el canto, de enseñarle a alguien para que siga. Entonces, bueno, digamos, concluyendo, creo que todo eso ha hecho que el bullerengue en la antigüedad tenía otras dinámicas, era hecho por un grupo de personas particular. Siento que después hay como un hueco, un vacío histórico, político, geográfico. Ahí algo pasa, siento que es una influencia de lo externo que hace que eso reviva. Hoy día, la gente de los mismos territorios, bueno, porque uno pensaría que ese revivir se lo cogieron los cachacos y las industrias y chao. Sí y no, pasó, pero es interesante que la gente de los mismos territorios, los jóvenes, los niños, que en esa época eran niños y hoy ya son jóvenes, han abierto grupos, han liderado talleres, se apropian de eso, están viniendo, están yendo, están grabando, están generando nuevas tonadas, no se quedaron en repetir, que es lo que nos pasa a los de afuera normalmente. Por eso hoy hay tanta dinámica en Puerto Escondido, hay muchos grupos en todos lados, en Bogotá, en el exterior, hay chilenos, argentinos que hacen bullerengue, porque claro, ya se ha abierto mucho a los medios, pero a lo que yo sentía en ese momento de ese hueco que iba a desaparecer, no, resurgió de otra manera. Entonces ahí, como para concluir, quería decir que la dinámica cambió en el sentido de que el bullerengue hoy, su foco principal es el festival, la tarima o el escenario, ¿sí? El escenario de luces, de vestuario, de grabaciones, ese es el escenario principal del bullerengue hoy. No quiere decir que no se haga en otros ámbitos que no son para vender pero siento que ese es su escenario. Por lo tanto, ya hay unos vestidos que se establecieron. Sí. De pronto se está yendo hacia la folclorización, que era lo que les hablaba antes, porque ya hay unos pasos también. Se está en las academias, nosotros nos piden que les enseñemos, o sea, el mundo académico ya lo está teniendo en cuenta, pues porque esas manifestaciones populares no. Sí, se enseñaba ballet, se enseñaba algo, pero no fue bullerengue, pero ahora sí. Entonces ya hay unos pasos, de hecho, como les digo, uno contrasta, y hoy el bullerengue se baila de otra manera. Se podría decir, no, antes las manos eran de una manera, o no tenían falda, sino su faldón de cuando salían el domingo, ¿sí? La relación de la pareja, bueno, ahora se han generado leyendas dentro de esos griego vals y el folclorismo, dentro de ese folclore, y es que hay una disputa en el baile entre la mujer que baila y el hombre que toca con el otro hombre que baila. Esa es como la leyenda folclórica que se ha generado. Entonces, a partir de eso, otros ámbitos coreográficos ya, ¿sí? Que entonces generan propuestas creativas, artísticas, llegó a otro ámbito. Ustedes hoy pueden ver figuras de teatro
obras de danza contemporánea sobre el bullerengue, que hay, bueno, ya entró a otros lugares. Y finalmente, ese bullerengue que hoy es ese que hay, y que está muy vivo y muy dinámico, me parece importante decir que como la academia lo empezó a ver, empieza a generar, ahora es una discusión conceptual, por decirlo de alguna manera, en el mundo académico y folclórico, algo que no se daba antes porque como no era una manifestación digna de observar, y es esa disputa entre cuál es el verdadero bullerengue, si es el de las mujeres solas de las que hablaba Delia Zapata, o si es el de hombre y mujer que bailan de pareja con estos vestidos como los vemos hoy, o bueno, ahí empieza una disputa que creo que está empezando y va a ir a otro lugar. Tal vez más adelante haya un bullerengue académico. Entonces, eso podría decir. Creo que me alargué. Wow. No, súper bien. Sí. Eso del género, es lo último que quiero decir. Buscando sobre esa historia, esas leyendas que se han generado hoy, de tanto la disputa de hombre-mujer entre tamborero y bailadores, también está la de que la mujer toque tambor. Como les dije, en Puerto Escondido y en muchos otros festivales, los primeros cachacos que van son mujeres. Y o van grupos en donde las mujeres son las que tocan tambor. Y genera una polémica de cómo así, si es el hombre el que debe tocar el tambor. Indagando un poco sobre eso, hay narraciones de mayores que dicen que, o sea, eso no era un tabú. Lo estamos volviendo tabú hoy. Pero sí había mujer, Graciela Salgado de Palenque, tocaba tambor. En Puerto Escondido, Córdoba, me hablaron de una mujer, no me acuerdo ahorita el nombre, que tocaba tambor. O sea, eso no era mal visto, solo que era solo que era más común, digamos, que el hombre lo tocara, pero no era porque yo macho debo tocar el tambor, no, que creo que es una discusión que se quiere instalar como una leyenda y no es cierto. De hecho, los festivales ya abrieron lo mismo, creo yo, era imposible no verlo, porque mujeres del territorio empezaron a tocar tambor. O sea, lo que dicen es que vieron cachacas y yo, pues como así, nosotros también podemos. Y ahora hay muchas tamboleras, tanto allá como afuera. Entonces esa era otra cosa que quería decir como con lo del género, igual que con el canto. Lo que cuentan algunas leyendas de festivales es que una de las denominaciones que se daba a bullerengue antiguamente era el canto macho, o sea que solo lo cantaban los hombres. Pero también está la leyenda de Delia Zapata, que solo era bailado por mujeres. Pero también muchas de las narraciones, como la que les digo de esta mujer que nace en un lugar y llega a otro, es de mujeres que cantaban. No quiere decir que fueran las únicas, pero como que era mayoritario. Yo creería que hay una característica en el bullerengue de hoy, en territorio, no gente de afuera, y es que son los hombres los que están empezando a tomarse el canto como tal. La mayoría de exponentes son hombres. Entonces eso también parece una cosa interesante de lo de género. Y ya. Bueno, digamos que todas las preguntas que teníamos pensadas, Las todas las solucionaste, sí. Solamente pues como que ya por último queríamos saber un poquito también como con el tema de ahorita que Duque entró a la presidencia y que hizo todo este tema de la economía naranja, que mi hermana por ahí me estuvo contando, hay unas cositas de pues como que se comercializaban los tambores y como pues es como en un principio ya que esa economía es como la promoción de la cultura, pero pues en realidad es como la comercialización y exterior. Pues digamos, ¿tú cómo ves eso en relación ahorita con el bullerengue? Pues yo siento que el bullerengue entró al mercado hace rato. El mercado lo cogió porque es un buen mercado, porque no es muy, se está empezando a explotar hasta ahora, ¿sí? Por eso es que están buscando más figuras, más pintas, más mezclas de bullerengue con bajo, con no sé qué, ¿sí? Está nuevito, o sea, hay de todo por explotar. Más allá de que se haya vuelto ley, eso venía hace mucho tiempo. Y yo sí siento que el manoseo institucional y político a esta gente siempre se le da, siempre.
No sé si es una característica del afro, del ser africano, del ser afrodescendiente, de ir como que sí pero que no, como que le juego pero no, como que necesito pero no. Yo siento que estas gentes todo el tiempo han estado en esas lógicas. Hay casos como el que les conté de Nielsen, que él no se ha vendido, digamos, porque es un poco lo que él cuenta. Pero yo lo que creo es, eso que les digo, ese bullerengue académico, yo creo que se va a llegar a un bullerengue folclórico también, o sea, se está yendo hacia allá. Y el que se folclorice es porque es producto facilito de vender, o sea, ya se sabe cuál es la etiqueta que se le pone. Y está súper fácil de vender. Estas gentes, desafortunadamente, a excepción de Nielsen, no... Estoy hablando de grupos un poco mayores, ¿no? No sabría desde los jóvenes, aunque no están tan reacios a eso, porque son los politiqueros. Por ejemplo, ahorita que es festival, ahorita tu hermana está en Necoclí. Volvió hoy. Ahorita que es festival, ¿qué hacen las alcaldías? Ahorita vamos para elecciones, ¿no? ¿Qué hacen las alcaldías? Nunca hacen un carajo por los grupos de bullerengue. ¿Saben qué es festival? Tomen, vayan, lleven a la reina, no sé qué, La gente que hace recibe y se va. O ahorita que van a haber elecciones los llaman para la cosa electorera, pues, ellos lo hacen. Ellos van y tocan. En ese sentido yo siento que no hay, digamos, ese discurso a veces que se toma de la resistencia. Creo que el bullerengue el bullerengue es otra cosa hoy. Antiguamente sí era una resistencia humana, ni siquiera política, porque fueron negros que llegaron a otro mundo y que para existir, para resistir así fuera el esclavista, al mundo, a comer, a dormir, se afirmaron en lo que tenían, en esa historia que traían, en esa necesidad de percutir, de moverse. Yo sí siento que en esa época pudiera hablarse de un bullerengue como un símbolo de resistencia. Hoy ya no. Yo creería que no, porque si es en términos políticos, no, desafortunadamente no. De hecho, tú ves que bullerengue habla explícitamente del descontento social, de los cachacos, o de pronto algunos jóvenes del territorio, pero no. Es muy diferente a otros géneros musicales que sí se han parado, como no venga más a explotar esta mina, no aquí. Y eso que hoy día donde más hay exponentes de bullerengue es en Antioquia, y es todo el Golfo, o sea, donde está el Clan del Golfo, donde están los urabeños, donde está Uribe, porque es ahí al lado de Córdoba, de Montería. La zona es durísima. El narcotráfico, la trata de personas por Turbo y por Necoclí, o sea, esa zona siempre ha sido tenaz, pues en la masacre de las bananeras, ¿dónde fue? Esa zona es recaliente y siempre lo ha sido. Yo muchas veces que he viajado, a veces me he venido con mucho susto pero a ellos, ¿no? Pues o sea, resistencia al poder seguir viviendo el día a día como todos los campesinos urbanos, creo yo, pero como resistencia cultural, no, el bullerengue hoy es otra cosa, creo yo. Sí, ya no se le canta con el rezo, ya no se toca con ciertos rezos para que el espíritu que está relacionado como a esa resistencia de la muerte, no, ya eso no se hace. Pues los jóvenes no saben de eso. Ahora uno se sube a la tarima es para ganar. O aquí en Bogotá, por diversión. No digo que esté mal, sino que es diferente. Sí, las dinámicas son diferentes. La simbología, las lógicas, el impulso inicial del bullerengue resistente, no, ya es otra cosa. Vale. Creo que ya. Yo creo que quedó súper bien. Súper bien, muchísimas Muchas gracias. Gracias, Cindy. Por todo En serio. tu conocimiento. Uy, sí, increíble. Sí. Si necesitan algún referente de alguna persona que dijo, alguna grabación, pues si quieren me dicen. Igual la mayoría de lo que les dije, eso hoy se encuentra por internet. Sí. Muchas gracias.
Gracias a Muchísimas ustedes. gracias por tu tiempo, sí. por hablarnos, por contarnos todo, sobre todo como, porque siento que es como desde la experiencia y como que nosotros veníamos también como desde puras investigaciones y como cosas como súper metodizadas, no sé si se puede decir así, pero digamos que como que ese ya es como lo que nos compartes, en serio sí se ve que es algo como pues que es de la gente, sí, como que tú has visto y que has vivido y pues que eso tiene mucho más valor que cualquier paper académico que podamos encontrar. Como en serio, muchas gracias. Muchas gracias. Nos ayuda a aterrizar más como lo que habíamos leído y a ver como también esas experiencias como más reales. Claro, hay una cosa que me hace caer en cuenta y es que yo hoy día estoy un poco alejada de... Yo no volví a festivales hace... Entonces esa historia o ese trayecto de las generaciones que empezaron, yo no la... O sea, los jóvenes, yo no les puedo dar mucha cuenta de eso, que son los que hoy están con todo. Entonces ahí sí de pronto tengo un sesgo, digamos, en la información actualizada. Porque sí, yo seguí, fue a los viejos y me quedé con mis Sí. Porque, claro, tal vez si tú hablas con jóvenes te puedan decir que eso significa... Es que me acordaste de Damar Guerrero, que es la nueva, no sé si la vieron participando en estos cosas de televisión que cantan, los niños que cantan y ganan cosas. ¿La voz? Ajá. Ella es hija de una familia bullerenguera, ya tiene... ¿Cómo se dice Damar? Es chiquita, es una joven chiquita. Y tiene tremenda voz, ella aprendió fue de Ever Suárez. Ever ya no puede cantar, era el cantador del grupo. Y es, bueno, el ejemplo es ese grupo. Ese grupo, él ya no podía cantar, está enfermo, está, ahora sí, no puede, es imposible. El tamborero se fue, solo quedaban 2 bailadoras. Entonces uno decía, esa familia, y es familia, es una familia. Ya, chao, murió. Y de la noche a la mañana Damar empezó a cantar. Y eso hizo que, claro, ya había quien cantara, entonces el primo cogió el tambor, o sea, gente que alguna vez había tocado, pero que no estaba en el grupo como tal, se volvió a conformar la familia como grupo, y hoy ella se volvió figura destacada por el festival, por el concurso por el programa, y hace poquito tuvimos un encuentro académico con ella, con la familia, y me parecía interesante escuchar que decía que para ella era muy importante haberse vestido bullerengue, haber aceptado que su familia es bullerenguera y que en ella está el continuarlo. Entonces, claro, tal vez en los jóvenes Sí. la perspectiva sea otra, ¿no? Sí. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias. Voy a parar esto acá. ¿Y ustedes?